En el día de hoy celebramos el 182º aniversario de la independencia de la República Dominicana. Fue en el año de 1844, un día 27 de febrero, en que se dio el grito de independencia en la Puerta de la Misericordia, ubicada en la ciudad colonial de la época. Luego del trabucazo de Matías Ramón Mella, los patriotas se encaminaron de la Puerta de la Misericordia a la Puerta del Conde, en donde izaron por primera vez la bandera dominicana y proclamaron el nacimiento de una república que se llamaría República Dominicana. De ahí en más hemos tenido algunos tropiezos, hemos tenido algunas dificultades, pero siempre la dominicanidad ha resurgido vigorosa y fuerte. Pero siempre hemos sabido mantener y sostener la soberanía, la independencia y nuestra identidad como dominicanos. Hoy, al cumplirse 182 años de esa gesta, en Aruba, aquí, allá y acullá, y en cualquier lugar donde se encuentre un dominicano, es un día de fiesta, es un día de gloria, porque es el día en que conmemoramos, en que honramos a la patria, y por ello hoy agradecemos a ustedes y a todos los que han venido en esta ofrenda floral, que este año tiene un significado solemne, tranquilo, sereno, en razón de que desde el año pasado, comenzando en octubre, una carrera de desgracias acompañaron a muchos dominicanos en la isla de Aruba. Verbigracia, en octubre hubo una explosión en la que un par de personas resultaron con quemaduras graves, entre ellos José Miguel, mejor conocido como Martillito, que hubo de ser llevado a Colombia para poder recuperar su salud. Y aunque vino con algunas cicatrices, por lo menos tiene la salud. La señora Luz Divina, que murió atrozmente por parte de un sobrino hijo. Eso fue en el mes de noviembre, y en enero fue que la desgracia se enseñoreó. En enero, cruzando la calle, la pareja de esposos viales fueron muertos por una persona que manejaba de manera imprudente. En el mismo enero, el día 8, murió un jovencito de apenas 17 años en un vuelco de un carro. Luego de eso murió Jacqueline, murió esta señora Fátima, y luego de esto, una carrera de incendios hicieron que algunos dominicanos lo perdieran todo. Y en medio de ese ambiente triste, de congoja, de afectación emocional, hubiera sido imprudente de parte nuestra celebrar la independencia con bullanguería, con fiesta y con, si se quiere interpretar, con falta de respeto frente a esos hermanos idos a destiempo y frente a los familiares que les sobreviven aquí. Quisimos mostrar nuestra solidaridad con los familiares que les sobreviven. Quisimos mostrar nuestra reverencia a los ya caídos, y por eso hoy nos remitimos solo y únicamente a rendir tributo a la patria con la ofrenda floral, en la que participaremos algunas organizaciones, entre ellas la del consulado, la de la Asociación del Cuerpo Consular, la del Partido de la Liberación Dominicana, partido de oposición, la de la Fuerza del Pueblo, también de oposición, pero que al momento de rendir tributo a la patria, todos nos olvidamos de los colores partidarios y nos cobijamos en los colores de la bandera nacional, en la sacrosanta bandera tricolor que nos cobija a todos, y la madurez política con que se manejan nuestros hermanos del PLD, nuestros hermanos de la Fuerza del Pueblo,
es digna de mención, es digna de admiración y de presentarle nuestro respeto en este día memorable.